Hola, cordial saludo. Mi nombre es José David Castilla Cervantes. Soy aprendiz en el programa de coordinación de procesos logísticos, ficha número 3070233. En el día de hoy voy a realizar un video de sustentación sobre el último censo realizado en Colombia, en el cual da cuenta de la población y vivienda a partir de un conteo y caracterización de los habitantes colombianos. Esta evidencia es presentada al instructor Pedro Rodríguez Martínez, correspondiente a la evidencia que podemos ver en pantalla: GA1 240 201 528 AA3 EB1. Hablando del concepto de estadística, la estadística se ocupa de la recolección, agrupación, presentación, análisis e interpretación de datos. A menudo se llaman estadísticas a la lista de estos datos. La estadística no son solo los resultados de encuestas, ni el cálculo de unos porcentajes. La estadística es un método científico que pretende sacar conclusiones a partir de unas observaciones hechas. La estadística se divide en dos ramas: la estadística descriptiva por un lado, la cual se relaciona con la descripción de los datos recopilados en una muestra, y por otro lado, la estadística inferencial, que se relaciona con el proceso de utilizar los datos de una muestra para realizar inferencias y tomar decisiones respecto a la población de la cual se toma la manera. En la estadística existen dos procedimientos para hacer inferencias respecto a un parámetro: la estimulación de parámetros, ya sea puntual o por intervalos, y las pruebas de hipótesis. La estimación puntual es un procedimiento que permite, a partir de la información de la muestra, obtener un solo valor con el cual se estima el parámetro deseado, mientras que la estimación por intervalos permite obtener dos valores entre los cuales se supone que se encuentra el parámetro de intereses. Dando respuesta a la pregunta de cuántos somos, en ese entonces, las personas de Colombia, según el censo de 2018, en Colombia éramos 48.258.494 personas, en donde las cuales las mujeres eran o correspondían a los 25 millones de personas, 142.676 mujeres, lo que corresponde al 52,1% de personas en Colombia en el 2018. Por lo tanto, los hombres eran los restantes 23.115.818 personas, lo que se traduce al 48,8% en el país, como podemos ver en la gráfica. En cuestiones de edad, las personas de 0 a 14 años correspondían al 22,6% de la población. Las personas de 15 a 59 años, como pues observamos en la gráfica, eran la mayoría de personas que estaban en el país, lo que es el 64,1%. Y las personas de más de 59 años correspondían al 13,3%. Vemos que es una cantidad reducida al resto de los otros dos intervalos. En cuestión de la población étnica, los indígenas correspondían al 4,30% de la población. Observamos en la gráfica y en las indicaciones de la tablilla que los gitanos o los rom
eran el 0%, ya que no habían en la población. Lo mismo en el Palenquero, 0%. Seguimos con el Raizal, que correspondía al 0,10%, vemos que eran pocos. Tenemos el afrocolombiano, que correspondía al 6,80% de la población, y ningún grupo étnico, que correspondía a la mayoría de personas en el país en el año 2018, al 88,80%. Según el censo del año 2018, en Colombia, la juventud y el envejecimiento dependía de la demografía, es decir, de dónde se ubicaba. Como vemos en la gráfica, las personas de 65 años o más tenían un índice de juventud del 26%, el índice de envejecimiento era del 40,43% y el índice de dependencia demográfica era del 26,51%. En el caso de los 60 años y más, el índice de juventud era del 26% igualmente. Vemos que el índice de envejecimiento aumentó, estando en un 58,71%, y el índice de dependencia demográfica de igual manera también aumentó a un 55,95%. Dando respuesta también a la pregunta de cómo vivimos, entran también las causas que ocasionan la dificultad que más afectan el desempeño diario, es decir, las dificultades, las enfermedades, la edad, si se nació así, si tuvo algún tipo de accidente laboral o por enfermedad, si fue causa de conflicto armado, de violencia u otra causa. En esta tablilla y en la gráfica que presentamos aquí podemos observar eso. Vemos que las personas que tenían dificultad para caminar correspondían al 51%. Debido a la enfermedad, ya por edad avanzada correspondían al 21%, y si habían nacido así correspondían al 6,3%. Las personas que tuvieron un accidente y dejaron de caminar correspondían al 10,3%, y por motivo de accidente laboral o enfermedad correspondían al 6,3%. Al conflicto armado era el 0,7%, y violencia o otra causa correspondían al 0,4% y 2%. En cuestiones de vista, las personas, según el censo del año 2018, correspondían al 43,3%. Las personas de edad avanzada que dejaron de ver fueron el 32,5%, y las que habían nacido correspondían al 7,9%. Y podemos seguir observando de esa manera en la gráfica. Las personas que en cuestión de escucha correspondían al 30,1%. Las personas que dejaron de escuchar, según el censo del año 2018, por la edad avanzada correspondían al 36,5%. Las que nacieron sin escuchar fueron el 43,8%, mientras que gracias a otros accidentes eran el 4,7%.
La dificultad de entender, recordar cuestiones de memoria correspondía al 36,6%. Las personas que dejaron de recordar por la edad avanzada fueron el 11,7%, mientras que las que habían nacido así eran el 14,8%, y las que sufrieron algún accidente que les permitió o dificultó la actividad de recordar correspondían al 3,8%. El agarrar objetos con las manos correspondía al 45,4%, en la cual las personas de edad avanzada correspondían el 9,1%, las que habían nacido así correspondían al 6,0%, mientras que las que habían sufrido otro tipo de accidente eran del 15,2%. Las personas que se les dificultaba hablar correspondían al 29,3%, de las cuales el 3,0% correspondía a las personas que tenían una edad avanzada, y las que habían nacido así, sin hablar, correspondían al 55,7% del 29,3%. Mientras que las personas que habían dejado de hablar por otro tipo de accidente correspondían al 3,2%. Las personas que tenían problemas cardíacos o respiratorios eran del 62,9%, de las cuales el 19,9% correspondían a las personas que tenían edad avanzada, y las que habían nacido así correspondían al 7,5%, mientras que las que habían sufrido un accidente y habían tenido problemas cardíacos o respiratorios eran del 1,7%. Las personas que tenían dificultad para relacionarse correspondían al 37,7%, de las cuales el 3,9% pertenecía a las personas de edad avanzada, mientras que las que habían nacido así eran del 39,4%. Además de esto, las personas que habían tenido un accidente y habían tenido problemas después de esto correspondían al 3,5%. Las personas que presentaban dificultad a la hora de comer, vestirse o bañarse eran del 41,3%, del cual el 17,1% hacía referencia a las personas de edad avanzada. Por otro lado, las del 18,7% eran las personas que habían nacido así, y las del 5,8% correspondían en ese entonces, en el año 2018, otro tipo de accidente, es decir, que habían tenido un accidente y que gracias a esto tenían dificultad para comer, vestirse o bañarse, como observamos en la gráfica. Aquí observamos también las personas que tenían grado de alfabetismo, es decir, de leer y escribir, haciendo referencia de su edad. Entonces observamos que en la tablilla y en la gráfica que las personas de 5 a 14 años eran las que más tendían, en hombres, las que más tendían al alfabetismo. Esto podría variar, ya que los índices de alfabetismo son bastante altos en Colombia. Las personas de 5 a 14 años eran del 88,90%. Las personas de 15 a 64 años
hablando de hombres, correspondían 96,1%. Las del 65 y más años correspondían al 83,1%. Las de 5 y más años correspondían al 93,6%. Las de 15 o más años correspondían al 94,6%. Y de 15 a 24 años en los hombres correspondía al 98,2%. Ahora bien, en mujeres, teniendo en cuenta las mismas edades, observamos que en las mujeres de 5 a 14 años el índice de alfabetismo fue de 90,0%. En las mujeres de 15 a 64 años tienen un porcentaje similar al de los hombres, pero un poco más alto, ya que el de los hombres fue de 96,1%, mientras el que las mujeres fue 96,8%. Las mujeres de 65 años y o más años, el índice fue de 82,7%. En los 5 o más años fue de 94,2%. De las mujeres de 15 o más años fue de 95,0%, mientras que en las mujeres de 15 a 24 años fue correspondiente al 98,8%. En la asistencia escolar, como observamos en la gráfica, los hombres de 5 a 14 años tuvieron un índice de 92,2% de asistencia escolar, mientras que los hombres de 15 a 64 años tuvieron uno de 16,8%. Los hombres de 65 o más años tuvieron un índice de 1,7%. Los de 5 a 6 años de 89,5%. Los de 7 a 11 años tuvieron un índice de 93,8%. Los de 12 a 17 años tuvieron un índice de 84,1%. Los de 5 a 17 años, 88,5%. Y los de 18 a 24 años, un índice de 32,8%. En las mujeres, por rango de edad igualmente, las de 5 a 14 años tuvieron un índice de 93,1%. Las de 15 a 64 años, un índice de 17,3%. Las de 65 o más años tuvieron un índice de 1,8%. Las de 5 a 6, 90,0%. Las de 7 a 11, 94,5%. Las de 12 a 17, las de 85,8%. Las de 5 a 17, de 89,8%. Mientras que las de 18 a 24 años tuvieron un índice de 37,1%, como observamos en la gráfica de la serie 1. En asistencia a instituciones educativas, observamos que asistieron el 70,7% de las personas en Colombia, mientras que las que no asistieron en el censo, según el censo 2018, fueron las del 29,3%. En el porcentaje de la población, las personas de 0 y 5 años correspondían al 8,4%. Las de 65 y más años correspondieron al 9,1%, mientras que las personas de entre 15 a 29 años correspondieron al 25,98%. Según en dónde estamos,
Observamos la distribución de la población. Vemos que en la cabecera municipal se encontraba el 77,1% de la población. En el centro poblado se encontraba el 7,1% de la población, mientras que en el centro rural disperso se encontró el 15,8%. Según el censo de Colombia, en el año 2018, las personas, según su lugar de nacimiento, en Colombia, las personas que estaban en Colombia, en su mayoría habían nacido en Colombia, que corresponde al 96,9%. Los que habían nacido en otros países correspondía al 2,2%. Y las que no tenían información de esto correspondía al 1,2%. En cómo vivimos, según el número de personas que hay por hogar, podemos observar que el 18,5% viven solas, mientras que el 21,7% que corresponde a las dos personas. También las personas que viven en hogares que tienen tres personas en un hogar corresponden al 23,2% de la población. Los hogares que contienen cuatro personas corresponde al 19,5%, y los hogares que contienen 5 o más personas corresponden al 16,8%. En las jefaturas de hogares, según el sexo, observamos que los hombres tienen un porcentaje más alto de 59,3%, mientras que las mujeres el de 40,7%. En los porcentajes de vivienda, según el número de hogares dentro de la vivienda, encontramos que el 95,73% corresponde a un hogar, el 3,27% corresponde a dos hogares, el 0,74% corresponde a tres hogares, el 0,18% corresponde a cuatro hogares, el 0,05% corresponde a 5 hogares y el 0,03% corresponde a 6 y más hogares. En el acceso a servicios públicos, vemos que el 96,3% de la población tenía acceso a energía, mientras que el 86,4% de la población contaba con acueducto. Observamos también que el 76,6% de las personas tenía acceso al alcantarillado. Las personas que tenían gas natural correspondían al 66,8%, y las personas que contaban con recolección de basuras correspondían al 81,6%, y las personas que contaban con internet correspondían al 43,4%. Observamos en esta gráfica a las personas que saben leer y escribir. Vemos que los hombres de 5 o más años correspondían al 92,1%, las de 15 o más correspondían al 93,1%, y las de entre 15 y 24 años correspondían al 95,7%, mientras que las mujeres tenían un porcentaje de 5 o más años, era el de 93,0%. Los de 15 o más años tenían un porcentaje de 93,9%, y las mujeres de entre 15 y 24 años tenían un porcentaje de 97,7%. Que observamos que en conclusión de esta gráfica, las mujeres tenían unas estadísticas más altas que los
hombres en cuestión de lectura y escritura. En tipo de vivienda podemos analizar, según la gráfica, que el 61,53% de la población colombiana residía en casas, mientras que el 32,75% residía en apartamentos y el otro 4,38% vivía o residía en un cuarto o algo similar, y el 1,13% correspondía a la vivienda tradicional indígena. En conclusión, utilicé como instrumento para realizar la actividad de aprendizaje el censo realizado en Colombia en el año 2018 según los datos publicados en la página web del DANE. Analicé los diferentes temas relacionados a continuación, los cuales fueron: cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos. Donde puede evidenciar que en el censo poblacional se utilizaron variables como la edad, el sexo, total de cuartos y cuartos usados para dormir, residentes habituales del hogar, información demográfica y relaciones de parentesco, reconocimiento étnico y multilingüístico, lugar de nacimiento, migración, últimos 5 años de migración reciente, últimos 12 meses, enfermedad o problema odontológico de los últimos 30 días, acción emprendida para entender la enfermedad, dificultades para realizar actividades, causa de la enfermedad, qué lo ocasiona, alimentación permanente, ayudas utilizadas para esta dificultad, entre otros más. Se utilizaron datos demográficos, así como características sociales de la población que se tenían en ese año, en este caso 2018, y estos datos estadísticos fueron tabulados en tablas y presentados en porcentajes a través de gráficos. La variable estadística utilizada fue la variable cuantitativa, ya que cada variable tuvo un valor numérico específico asociado a las variables utilizadas. Agradezco su atención y aquí podemos observar la bibliografía utilizada para estas diapositivas.